Un enfermero fue despedido injustamente por socorrer a una anciana humilde y que vestía ropas sucias. 5 días después quedó paralizado al recibir una llamada. Armando Salazar terminaba otro día de trabajo en el Hospital San Ángel, ubicado en el corazón de Guadalajara. Mientras se despedía de sus colegas y revisaba los últimos informes, el cansancio pesaba en sus hombros. Hombre de estatura media, con cabello castaño y ojos atentos, Armando tenía el semblante de quien llevaba el mundo sobre sus espaldas. Casado con Estela, una maestra de primaria, tenían una hija de 5 años. «Mañana es otro día, Armando», se dijo a sí mismo mientras se cambiaba en el vestuario. Sus colegas hablaban sobre la noche que se acercaba. «¿Vas a alguna fiesta hoy, Armando?», preguntó uno de ellos con una sonrisa pícara. «No, amigos. Mi fiesta es con libros de medicina y ayudando a Valeria con sus tareas», respondió Armando con una sonrisa cansada. Era un enfermero dedicado y estaba en camino a convertirse en médico. Las noches eran largas, divididas entre el estudio y el cuidado de su hija. Su esposa, Estela, también enfrentaba jornadas dobles entre enseñar y cuidar de la casa. En casa, Armando intentaba equilibrar su tiempo entre ayudarla y dedicarse a sus estudios. Caminando por el estacionamiento del hospital, Armando reflexionaba sobre su trayectoria. Venía de una familia humilde y cada logro era fruto de mucho esfuerzo. Conseguir empleo en el Hospital San Ángel, uno de los más renombrados de la ciudad, fue un hito importante en su vida. «Llegarás lejos, Armando, nunca dudes de ello». La voz de su difunto padre resonaba en su cabeza casi a diario. Al entrar en su coche, un modelo antiguo pero confiable, llamó a Estela. «Hola, amor, ya voy en camino. ¿Necesitas que compre algo?», preguntó Armando. Del otro lado de la línea, Estela, con su voz siempre dulce, respondió: «No, querido, solo ven con seguridad». Armando llegó a casa exhausto, pero con una leve sonrisa en los labios. Al entrar fue recibido por un cálido «buenas noches» de Estela, su esposa, que estaba en la cocina preparando la cena. «¿Cómo fue tu día, querido?», preguntó ella, volviéndose para recibirlo con una sonrisa radiante. «Estoy contento, Estela», respondió Armando, devolviendo el abrazo. «Estaba ansioso por empezar a trabajar en San Ángel. Sabes que necesitamos el dinero, especialmente ahora con los costos del tratamiento de Vitoria». La pequeña Vitoria, su hija de 5 años, padecía una enfermedad rara que requería cuidados continuos y costosos. Todo el dinero que Armando y Estela ganaban se destinaba al tratamiento de la niña. «Sé que estás haciendo todo lo que puedes», dijo Estela mirándolo con ojos comprensivos. «¿Y cómo van las cosas en el hospital? Pareces un poco preocupado». Armando suspiró y le contó sobre su jefe, el doctor Sandoval, que no facilitaba las cosas. «Es exigente y parece que nada de lo que hago es suficiente», se desahogó Armando. «Pero por eso estás estudiando para ser médico, ¿no es así? Para poder hacer más por Vitoria y otros pacientes», recordó Estela mientras servían la cena. «Sí, es verdad. Cada día que paso en ese hospital aprendo más y eso me da más fuerza para seguir adelante con los estudios», acordó Armando, tomando la mano de su esposa en agradecimiento. Después de la cena, mientras Estela arreglaba la cocina, Armando fue al cuarto de Vitoria, que ya dormía. Mientras la miraba, dormida como un angelito que ni parecía estar enferma, sintió una oleada de determinación. «Haré todo lo posible para darte una vida mejor, mi pequeña», prometió en silencio. En ese momento el cansancio dio paso a una renovada sensación de propósito. Armando sabía que el camino sería largo y difícil, pero mirando a Vitoria estaba seguro de que valdría la pena. A la mañana siguiente, Armando despertó antes del amanecer, preparándose para otro día desafiante. Antes de ir al trabajo, tenía un compromiso crucial: llevar a Vitoria a una consulta médica de rutina. La tranquila atmósfera de la mañana no mostraba las tormentas de preocupaciones que se formaban en su mente. Llegando al hospital pediátrico, Armando sostenía la pequeña mano de Vitoria, intentando ocultar su ansiedad. La consulta transcurrió como de costumbre, hasta que el médico les dio una noticia inesperada. «El tratamiento de Vitoria necesita intensificarse», explicó el médico. «Esto significa un medicamento más efectivo, pero también más caro, que necesitamos importar». El corazón de Armando se hundió. ¿Cómo podría asumir esos costos adicionales? En el camino de regreso a casa, Armando estaba absorto en sus pensamientos.
Empezó a considerar todas las posibilidades para aumentar sus ingresos. Quizás pueda tomar turnos extras en el hospital o hacer trabajos adicionales los fines de semana, como cuidar jardines de los vecinos. Pensó, desesperado por encontrar una solución. La preocupación se reflejaba en su rostro, mientras Vittoria, ajena a los problemas de los adultos, canturreaba una canción infantil en el asiento trasero del coche. Dejando a Vittoria en casa con Estela, Armando se apresuró hacia el Hospital San Ángel. La urgencia del momento le hizo perder la noción del tiempo y llegó 5 minutos tarde. Al entrar, fue confrontado por el doctor Sandoval. «Armando Salazar, estás tarde», dijo el doctor Sandoval con un tono de reproche. Armando intentó explicar. «Doctor Sandoval, tuve una consulta médica importante con mi hija esta mañana. Ella...» Pero fue interrumpido por el doctor Sandoval, quien dijo fríamente: «Armando, eres nuevo aquí. No importa la razón, esperamos puntualidad. Esto no puede repetirse». Armando asintió, conteniendo la frustración y preocupación que amenazaban con desbordarse. Después de un inicio de mañana tumultuoso, el resto del día de Armando en el Hospital San Ángel transcurrió sin mayores incidentes. Se dedicó a cada paciente con la atención y cuidado que siempre valoró en su trabajo. El hospital, reconocido por su excelencia y clientela acomodada, mantenía un ambiente de calma y sofisticación. Durante su breve descanso, Armando se retiró a un pequeño cuarto reservado para los trabajadores, buscando un momento de tranquilidad en medio del caos de su día. Mientras descansaba, los pensamientos de Armando oscilaban entre la preocupación por Vittoria y la presión en el trabajo. Solo deseaba unos minutos de sosiego antes de retomar sus tareas. Sin embargo, ese breve momento de paz fue interrumpido por un alboroto inusual proveniente de la recepción. Curioso y preocupado, Armando decidió ver qué estaba sucediendo. Al llegar a la recepción, se encontró con una escena caótica. Una anciana, vestida con ropa sucia y de aspecto humilde, estaba claramente en apuros. Apenas podía mantenerse en pie y pedía ayuda con una voz débil y temblorosa. La recepcionista, Mariana, miraba a la señora con una expresión de incomodidad. «Por favor, necesito documentos o su tarjeta del seguro de salud para atenderla», dijo Mariana, intentando mantener la compostura. La señora, jadeante y visiblemente enferma, respondió con dificultad: «Yo no tengo mis documentos. Por favor, ayúdeme». Su voz era un susurro desesperado y parecía a punto de desmayarse. Mariana, visiblemente molesta, respondió: «Lo siento, pero este es un hospital privado. Necesita ir a un hospital público. No podemos atenderla aquí sin los documentos necesarios». «Por favor, llamen a la doctora Valeria Mendoza», suplicó con voz débil. «Ella trabaja aquí. Ella puede ayudarme». Valeria Mendoza era una médica renombrada en la región, conocida por sus habilidades excepcionales y compromiso con la medicina. Mariana, la recepcionista, escuchó el pedido de la señora y respondió con una expresión de desdén: «No puedo molestar a la doctora Mendoza, nuestra médica más importante, por alguien sin documentos o seguro de salud. Por favor, busque un hospital público. Si no se va, tendré que llamar a seguridad». Su voz era firme, enfatizando la política estricta del hospital. La señora, cada vez más débil, se apoyaba en el mostrador, luchando por mantenerse consciente. Armando, observando la escena incrédulo, sintió una gran indignación. Sabía que el hospital era exclusivo, pero la condición de esa mujer era claramente crítica. ¿Dónde estaba el juramento que todos los médicos hacen al graduarse? Sin pensarlo 2 veces, se acercó. «Espera, ¿puedo ayudar?», dijo, acercándose a la señora. «La llevaremos a uno de los consultorios para ver qué sucede». Mariana lo miró sorprendida, balbuceando algo sobre las políticas del hospital, pero Armando ya estaba ayudando a la señora a caminar hacia uno de los consultorios. Sabía que podría enfrentar consecuencias por su acción, pero la necesidad de ayudar a alguien en sufrimiento era más fuerte. Armando, con una mezcla de preocupación y determinación, sostuvo a la señora por el brazo, guiándola cuidadosamente hasta un consultorio vacío. Estaba visiblemente débil, apenas podía mantener los ojos abiertos, y su respiración era agitada. «Tranquila, todo va a estar bien», hablaba Armando en un tono suave, intentando calmarla mientras abría la puerta del consultorio. Una vez dentro del consultorio, la señora, con un esfuerzo visible, preguntó a Armando:
¿Usted es médico? Él respondió mientras la ayudaba a sentarse en una silla reclinable. No, soy enfermero, pero estoy estudiando mucho para ser médico algún día. Trabajo aquí desde hace poco, pero soy bueno en lo que hago. Hablaba con una mezcla de humildad y orgullo mientras evaluaba rápidamente la condición de la señora. Armando notó que la señora tenía una baja de presión y sospechaba de un problema cardíaco. «Voy a medir su presión y le daré algo para estabilizarla», dijo, buscando el esfigmomanómetro y un estetoscopio. Mientras realizaba el procedimiento, conversaba con ella, intentando mantenerla consciente y tranquila. Después de medir la presión y hacer una breve auscultación, Armando administró un medicamento para estabilizar la presión arterial de la señora. Esto debería ayudar con su presión, pero necesita un examen más detallado, especialmente para su corazón, explicó con evidente preocupación en su voz. Luego decidió llevarla a la sala de descanso de los empleados, un lugar más privado donde no atraería la atención de la administración del hospital o de otros pacientes. «Quédate aquí hasta que termine mi turno. Volveré para ver cómo estás y ayudar en lo que pueda», aseguró Armando, cubriéndola con una manta para garantizar su comodidad. La señora, ahora un poco más estable, miró a Armando con gratitud. «Gracias, joven, eres un ángel», dijo con una voz débil pero sincera. Armando sonrió levemente, aliviado de haber podido ayudar, pero sabía que aún tenía un largo día por delante. Salió de la habitación cerrando la puerta discretamente y volvió al trabajo preocupado, pero esperanzado en poder hacer más por la señora más tarde. Al final de su turno, Armando fue llamado abruptamente al despacho del doctor Sandoval, su jefe. Entró en la oficina, un espacio imponente que reflejaba la autoridad del doctor Sandoval en el hospital. Sentado detrás de un gran escritorio, el doctor Sandoval miraba a Armando con una expresión severa. «Armando Salazar, otra vez tú. Mariana me informó sobre el incidente de hoy. Atendiste a una anciana sin documentos y, lo peor de todo, sin medios para pagar. Eso es inaceptable», comenzó el doctor Sandoval, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Permitiste la entrada de alguien de nivel inferior en el hospital sin autorización y usaste nuestros recursos para tratarla». Armando, manteniendo la compostura, intentó explicarse. «Doctor Sandoval, entiendo la política del hospital, pero esa señora necesitaba ayuda. Todo ser humano merece ser tratado con dignidad, independientemente de su estatus social. Estoy dispuesto a asumir los costos del tratamiento, incluso si eso significa descontarlo de mi salario». El doctor Sandoval, sin embargo, no permitió que Armando terminara. «Salazar, lo que hiciste va en contra de todas nuestras reglas. Esto no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de principio. Estás despedido. Puedes retirarte ahora». La voz del doctor Sandoval era fría, dejando en claro que no había espacio para discusión o apelación. Armando sintió una mezcla de indignación y desolación. Sabía que había hecho lo correcto al ayudar a la señora, pero ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Se levantó, mirando por última vez al doctor Sandoval, y salió de la oficina en silencio. Caminando hacia la sala de descanso donde había dejado a la señora, Armando estaba envuelto en un mar de preocupaciones. Se preguntaba cómo sostendría a su familia y cuidaría de su hija, ahora que había perdido el empleo. La responsabilidad pesaba en sus hombros, pero en ese momento sabía que necesitaba concentrarse en el bienestar de la señora a la que había ayudado. Al llegar a la sala encontró a la señora dormida, su respiración ahora más estable. Con delicadeza Armando la despertó. «Disculpe por despertarla, pero necesito hablar con usted», dijo suavemente. La señora abrió los ojos lentamente, pareciendo un poco más fuerte que antes. «¿Cómo se siente?», preguntó Armando, genuinamente preocupado. La señora miró a Armando con gratitud. «Me siento mejor, gracias a ti», respondió. «Pero no quiero causar más problemas. Puedo irme ahora». Sin embargo, Armando insistió. «No puedo dejarla ir así. Por favor, venga conmigo a mi casa. Insisto, necesita un lugar para descansar y recuperarse». Ella dudó, pero la sincera preocupación de Armando la convenció. «Está bien, acepto su amabilidad», dijo ella con una voz aún débil. «Pero esto no te causó problemas, ¿verdad? Tu jefe, él no se quejó contigo». Armando hizo una pausa por un momento pensando cómo responder. «Mi jefe es una persona difícil, eso es cierto», empezó Armando. «Fue transferido aquí hace poco y ha sido riguroso con las reglas del hospital.
pero no se preocupe por eso ahora. Lo importante es que usted esté bien. Trató de mantener un tono neutro, evitando revelar la verdad sobre su despido. Armando luego ayudó a la señora a levantarse y la acompañó hasta la salida del hospital. Sentía una mezcla de emociones, la preocupación por su propio futuro, la satisfacción de haber hecho lo correcto y cierto alivio por dejar atrás un ambiente laboral tan rígido. Mientras caminaban lentamente, Armando pensaba en cómo explicaría la situación a Estela y cómo enfrentarían los desafíos venideros. Mientras Armando conducía su coche, la señora se sentaba a su lado, mirando tímidamente por la ventana. El silencio solo era interrumpido por el suave sonido del motor y el ocasional ruido de la ciudad exterior. Armando rompió el silencio. «Espero que le guste la comida que prepara mi esposa. Está cocinando una cena especial con mucho cariño. Ya le avisé sobre usted. Es una mujer muy comprensiva y acogedora». La señora se volteó hacia él, algo aprensiva. «¿Tu esposa no se molestará por recibir una visita inesperada como yo?», preguntó con voz frágil. Armando sonrió levemente. «No, por supuesto que no. Estela siempre ha sido increíble. Además, tiene un gran corazón. No se preocupe». El coche seguía su camino y la señora parecía perderse en sus pensamientos, mirando las calles que pasaban. «¿Cómo se llama?», preguntó Armando, tratando de mantener la conversación ligera. «Me llamo Luz», respondió ella. «Doña Luz». Armando entonces preguntó con delicadeza: «¿Tiene familia, doña Luz?». Ella suspiró, una expresión de melancolía pasando por su rostro. «No, estoy sola ahora. Soy viuda. La vida me ha llevado por caminos solitarios». Armando notó la tristeza en su voz y decidió no hacer más preguntas. Sabía que cada persona lleva sus propias penas y no quería invadir su privacidad. Cuando Armando y doña Luz entraron en la casa, fueron recibidos por la cálida sonrisa de Estela. Ella los acogió sin mostrar signos de sorpresa o incomodidad, a pesar de no estar al tanto del despido de Armando. Él, por su parte, se mantuvo tranquilo y normal, sin revelar lo sucedido en el hospital. Estela se acercó a doña Luz con natural gentileza. «Bienvenida a nuestra casa», dijo con una sonrisa acogedora. «Me llamo Estela». Doña Luz, algo tímida pero claramente conmovida por la cálida bienvenida, se presentó. «Muchas gracias. Me llamo Luz, pero todos me llaman doña Luz». Estela, siempre atenta y servicial, había separado algunas prendas limpias para la señora. «No son nuevas, pero están muy limpias», explicó Estela, entregando la ropa a doña Luz. «Espero que le sean cómodas». Doña Luz agradeció, visiblemente emocionada por tanta amabilidad. Además, Estela ya había preparado un espacio para doña Luz en la sala, arreglando el sofá con una manta limpia y perfumada. «Puede dormir aquí esta noche. Queremos que se sienta como en casa», dijo Estela, mostrando el sofá. Doña Luz comenzó a rechazar, no queriendo causar molestias, pero Armando intervino. «Insistimos, doña Luz. Es importante para mí observar su salud esta noche. Mañana puede decidir qué hacer». Doña Luz, aún algo vacilante, aceptó la oferta. Nunca había sido tratada con tanta consideración y cariño. La hospitalidad de Estela y la genuina preocupación de Armando la hicieron sentir valorada y respetada. Mientras Estela servía la cena, Armando y doña Luz se sentaron en la sala. Él observaba discretamente a la señora, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. El ambiente en la casa de Armando y Estela era de calidez humana y cuidado, un marcado contraste con el ambiente frío e impersonal del hospital del cual Armando había sido despedido. Doña Luz, sentada en el sofá, miraba a su alrededor, sintiéndose agradecida y acogida, una sensación rara en su vida en los últimos años. Después de la cena, la rutina de la casa se desarrolló tranquilamente. Armando y Estela acostaron a Vittoria, asegurándose de que la pequeña estuviera cómoda y soñolienta. Luego fueron a ver cómo estaba doña Luz. Sentada en el sofá, expresó su gratitud con palabras sencillas pero cargadas de emoción. «Gracias por todo lo que están haciendo por mí», dijo, sus palabras resonando sinceridad. Con doña Luz aparentemente dormida, Armando y Estela se dirigieron a la cocina para una conversación más privada. Hablaban en voz baja, cuidando no perturbar la tranquilidad de la noche. «Estela, algo pasó en el hospital hoy», comenzó Armando vacilante. Relató cada detalle del día, desde la llegada de doña Luz hasta su despido. Estela escuchaba atentamente, su expresión alternando entre preocupación y comprensión. Cuando Armando terminó,
Ella puso su mano sobre la de él. Hiciste lo correcto, Armando. Ayudar a alguien en necesidad siempre es el camino correcto. Dios nos mostrará una salida, dijo con una voz llena de fe y esperanza. Mientras tanto, desde el sofá, doña Luz estaba despierta, escuchando cada palabra de la conversación. Había intentado dormir, pero la inquietud de su mente la mantenía despierta. Al escuchar sobre el despido de Armando y la preocupación de Estela, su corazón se apretó. Se sentía culpable por ser la causa de tal problema para esa familia tan generosa y bondadosa. Lo peor de todo, continuó Armando, es que el costo del tratamiento de nuestra Vittoria está aumentando, Estela. No sé cómo vamos a conseguir ahora, dijo Armando, su voz cargada de preocupación. Estela, a pesar de la ansiedad visible en su rostro, intentaba mantener la esperanza. Encontraremos una manera de cuidar de nuestra pequeña. Dios nunca nos ha abandonado, no será ahora, respondió, buscando en las profundidades de su fe la fuerza para enfrentar esta nueva adversidad. Escuchando esas palabras, doña Luz sintió un peso aún mayor en su corazón. La preocupación de Armando y Estela por el futuro de su hija y el impacto financiero de su despido la entristecía profundamente. Todo esto es mi culpa. Si él no me hubiera ayudado, todavía tendría su trabajo, pensaba doña Luz. El sentimiento de tristeza y responsabilidad la dominaba, sumergiéndola en pensamientos sobre cómo su presencia había complicado la vida de esa familia. Después de una noche inquieta, escuchando las preocupaciones de Armando y Estela, doña Luz se quedó dormida, sus pensamientos aún rondando la conversación que había escuchado. Cuando llegó la mañana, trayendo consigo los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana, se despertó sintiéndose un poco más estable, pero aún cargada de pensamientos. Armando fue el primero en ir a ver cómo estaba. Al encontrarla despierta, preguntó con amabilidad: «¿Cómo se siente esta mañana, doña Luz?». Ella respondió con una leve sonrisa: «Un poco mejor, gracias por su preocupación». Armando notó que parecía más tranquila, aunque aún llevaba una expresión pensativa. Estela, siempre atenta, invitó a doña Luz a desayunar con ellos. El aroma del café fresco y el pan tostado llenaba la cocina, creando una atmósfera acogedora. A pesar de los desafíos que enfrentaban, la pareja continuaba tratando a doña Luz con una bondad excepcional. Sentada a la mesa con ellos, doña Luz apenas podía creer que existieran personas tan generosas y acogedoras. Durante el desayuno, doña Luz expresó su gratitud. «No sé cómo agradecerles por todo lo que han hecho por mí, pero creo que ya es hora de que me vaya», dijo, su voz cargada de agradecimiento y cierta renuencia a partir. Estela, con su habitual generosidad, respondió: «Puede quedarse con nosotros todo el tiempo que necesite, doña Luz». Pero doña Luz insistió: «Agradezco de todo corazón, pero no puedo quedarme más». Armando, entendiendo su decisión, ofreció dinero para el taxi. «Sé que perdió su cartera con todos sus documentos. Por favor, acepte esto para el viaje en taxi», dijo, extendiendo algunos billetes. Doña Luz vaciló, pero finalmente aceptó. «Lo devolveré tan pronto como pueda», prometió. Armando sonrió amablemente. «No tiene que preocuparse por eso». Con un corazón lleno de gratitud y una mente aún preocupada, doña Luz se despidió de la pareja. Se marchó esa mañana, pero esa despedida definitivamente no era el fin de esa reciente amistad. Volviendo a la rutina diaria, Armando enfrentó la nueva realidad de estar desempleado. Comenzó la búsqueda de un nuevo empleo, distribuyendo currículos en varios hospitales de Guadalajara. Cada entrega estaba acompañada de una esperanza mezclada con ansiedad. En cada hospital no solo dejaba un pedazo de papel, sino también la esperanza de una oportunidad que podría cambiar la difícil situación en la que se encontraba. Mientras esperaba respuestas, Armando no se quedó quieto. Comenzó a organizarse para ofrecer pequeños servicios en los barrios cercanos, como cortar el césped o hacer pequeñas reparaciones. «Tal vez pueda ayudar con algo por aquí», decía a los vecinos, tratando de encontrar formas de traer algo de dinero a casa. Cada tarea completada le traía un pequeño alivio financiero, pero la preocupación por el futuro permanecía. Con el último pago que recibió del hospital, Armando compró 2 cajas del medicamento necesario para Vittoria, suficientes para cubrir 2 meses de tratamiento. Mientras organizaba los medicamentos pensaba:
Necesito encontrar una solución antes de que estos se acaben. Victoria no puede quedarse sin medicinas y el dinero que Estela recibe en la escuela solo es suficiente para nuestra alimentación y la cuota de nuestra casita. Necesito actuar rápido para salvar a mi familia. La responsabilidad de cuidar la salud de su hija pesaba sobre sus hombros, mezclándose con el miedo a lo desconocido. A pesar de estar concentrado en resolver los problemas inmediatos, Armando no podía dejar de preocuparse por doña Luz. Se preguntaba con frecuencia si había llegado segura a su destino. Espero que doña Luz esté bien y que el Señor guíe sus pasos y su salud. Si es tu voluntad, padre, espero reencontrarla, murmuraba en sus oraciones nocturnas. Armando y Estela, a pesar de las dificultades, mantenían una unión fuerte. Se apoyaban mutuamente, encontrando fuerza en el otro. Vamos a superar esto juntos, somos fuertes, podemos trabajar en lo que sea necesario. No me importa hacer 2 turnos, con tal de que nuestra hija tenga su tratamiento. Estoy contigo, mi amor. Pasaremos por esto como siempre lo hemos hecho, decía Estela intentando mantener un semblante optimista. Armando, aunque preocupado, se sentía fortalecido por la presencia y el apoyo de su esposa. Al amanecer, el sonido del teléfono cortó el silencio de la casa de Armando, sacándolo de sus pensamientos matutinos. Con el corazón acelerado por la posibilidad de ser una respuesta a los innumerables currículos que había distribuido, corrió a contestar. Podría ser una entrevista, pensó con una mezcla de esperanza y ansiedad. Del otro lado de la línea, una voz grave y educada preguntó: «Buenos días, ¿hablo con Armando Salazar?» Armando confirmó, intentando contener el nerviosismo en su voz. «Sí, soy yo, ¿en qué puedo ayudar?» La voz respondió: «Soy el doctor López, del Departamento de Recursos Humanos de un hospital. Estamos interesados en su perfil y nos gustaría invitarlo a una entrevista». Armando apenas podía creer lo que escuchaba. «¿Una entrevista? ¿Está seguro de que es para mí?», preguntó, casi tartamudeando. «Sí, señor Salazar. Estamos impresionados con su experiencia y nos gustaría conversar personalmente». La emoción de Armando crecía con cada palabra. Luego el doctor López proporcionó la dirección para la entrevista y, para sorpresa de Armando, era la dirección del Hospital San Ángel, su antiguo lugar de trabajo. Confundido, interrumpió: «Disculpe, ¿podría repetir la dirección? Parece ser la del Hospital San Ángel, donde yo trabajaba». El doctor López confirmó calmadamente: «Exactamente, señor Salazar, el Hospital San Ángel». Armando se quedó atónito. «Pero yo trabajaba allí hasta hace poco. Fui despedido», dijo, intentando entender la situación. Doctor López respondió: «Estoy al tanto de su situación anterior, señor Salazar, pero nos gustaría hablar con usted nuevamente, si está interesado, por supuesto». Armando sintió una mezcla de emociones, sorpresa y un poco de desconfianza. No quería volver a trabajar en un lugar tan elitista, pero en la situación en que se encontraba, ¿cómo podría elegir ahora? «Esto, es increíble», dijo con un tono algo desanimado pero firme. «Por supuesto acepto la entrevista. ¿Cuándo debo presentarme?», preguntó, aún intentando procesar cómo aquello podría estar sucediendo. Doctor López proporcionó los detalles de la entrevista y dijo que debería ir al día siguiente por la mañana, despidiéndose poco después. Tras colgar el teléfono, Armando permaneció inmóvil por un momento. La situación era muy extraña, pero iría a esa entrevista. Victoria era más importante que todo. Cuando Estela llegó a casa más tarde ese día, Armando apenas podía esperar para compartir la noticia de la llamada que había recibido. Tan pronto como ella entró, corrió a su encuentro, su rostro irradiando una mezcla de nerviosismo y emoción. «Estela, no vas a creerlo. Recibí una llamada esta mañana», comenzó él, apenas conteniendo su ansiedad. Estela, notando la agitación de Armando, respondió con una mirada de curiosidad: «¿Qué pasó? ¿Alguna novedad?». Armando explicó rápidamente sobre la llamada del doctor López y la invitación para una entrevista de vuelta al Hospital San Ángel. Al escuchar esto, el rostro de Estela perdió un poco de brillo. «Armando, ese es el hospital que te despidió. Ellos no se preocupan por todos, solo por aquellos que tienen mucho dinero». Armando asintió, comprendiendo las preocupaciones de su esposa. «Lo sé, Estela, y estoy de acuerdo contigo. Pero en este momento tenemos que pensar en Victoria. Su tratamiento se está volviendo cada vez más caro, y este trabajo puede ayudarnos a cubrir los costos.
Odio tener que volver a ese ambiente tan pesado, pero haré lo que sea necesario por nuestra familia. Hablaba con voz firme, pero sus ojos demostraban que no estaba contento. Estela, tras un momento de reflexión, asintió ligeramente. Tienes razón, Armando. Nuestra prioridad es Vitoria. Pero en cuanto podamos debemos buscar algo mejor, dijo con determinación serena en su voz, aunque un poco contrariada. Armando entendió la posición de Estela. Prometo que esto es una solución temporal. Tan pronto como surja una oportunidad mejor, la tomaré. Poco después de terminar la conversación, Armando y Estela se dieron cuenta de que Vitoria, que jugaba tranquilamente en un rincón de la sala, tenía fiebre alta. Estela, con una mezcla de preocupación y nerviosismo, dijo rápidamente: «Armando, tenemos que llevarla al hospital ahora, está muy caliente». Sin perder tiempo, tomaron a Vitoria en brazos y corrieron al hospital infantil donde siempre había sido tratada. Al llegar al hospital, la situación de la pequeña Vitoria fue evaluada rápidamente por el equipo médico. Viendo la gravedad, la llevaron corriendo a una sala de emergencia, dejando a Armando y Estela afuera, llenos de ansiedad y miedo. El pasillo del hospital parecía interminablemente largo y silencioso mientras esperaban noticias. Horas pasaron, cada minuto pareciendo una eternidad para los padres angustiados. Finalmente, el médico que atendió a Vitoria apareció. Con una expresión seria informó: «Su hija ha tenido un empeoramiento significativo, necesitaremos internarla para monitoreo y tratamiento intensivo». Las palabras del médico sonaron como un golpe para Armando y Estela. Armando, tratando de mantener la calma, preguntó: «Pero ella estará bien, ¿verdad?». El médico respondió: «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Está en buenas manos, pero debemos actuar con rapidez». Armando asintió, sintiendo una mezcla de confianza y temor en las habilidades del equipo médico. Mientras Estela acompañaba al médico para ver a Vitoria, Armando se sentó en una de las sillas del pasillo, con la mente llena de 1000 pensamientos. La salud de su hija era su mayor preocupación, pero la realidad financiera también lo atormentaba. ¿Cómo vamos a pagar por esto? Su seguro médico no cubre esto, pensó, sintiendo un peso abrumador en su corazón. Armando recordó el trabajo que había perdido y la entrevista programada en el Hospital San Ángel. «Necesito este trabajo más que nunca ahora», murmuró para sí mismo. La situación de su familia parecía cada vez más desesperada, y él sentía la presión de encontrar una solución. Solo en el pasillo del hospital, Armando cerró los ojos e hizo una oración silenciosa, pidiendo fuerza y un camino a seguir. Esa noche, mientras Estela permanecía en el hospital junto a la cama de Vitoria, antes de salir, tuvo una breve conversación con Estela. «Voy a casa a prepararme para la entrevista de mañana. Quédate aquí con Vitoria, estaré de vuelta cuando termine». Estela, aunque preocupada por su hija, comprendía la importancia de esa entrevista. «Ve, Armando. Lo necesitamos. Yo me quedaré aquí con ella. Buena suerte», dijo con una mirada que mezclaba ansiedad y esperanza. Armando apenas pudo dormir esa noche. Sus pensamientos estaban divididos entre la preocupación por la salud de Vitoria y la entrevista que podría ser la clave para un cambio en su vida. Al amanecer se levantó temprano, se duchó rápidamente y se vistió con su mejor ropa, la que reservaba para ocasiones especiales. Mirándose en el espejo, trató de reunir toda la confianza que pudo. Mientras se preparaba, la imagen de Vitoria en el hospital llenaba su mente. «Tengo que conseguir este trabajo», pensó decidido, «por ella, por Estela, por nuestra familia». Con ese pensamiento en mente, salió de casa, cerrando la puerta detrás de sí con una sensación de propósito renovado. En el camino hacia el Hospital San Ángel, Armando repasaba en su mente posibles preguntas y respuestas para la entrevista. Sabía que esta oportunidad era crucial y no quería dejar nada al azar. «Debo demostrar que soy el candidato adecuado para el trabajo, a pesar de lo que sucedió», murmuraba para sí mismo, tratando de concentrarse solo en la entrevista. Al llegar al hospital, fue recibido por el doctor López, quien le estrechó la mano con firmeza. «Buenos días, señor Salazar, gracias por venir. Estamos ansiosos por hablar con usted». Armando agradeció y sonrió cortésmente al doctor López, pero no lo reconoció. Era la primera vez que veía a ese hombre, lo que lo dejó un poco desconcertado.
¿Dónde está el doctor Sandoval, el jefe que me despidió?, pensó Armando mientras caminaba por los pasillos familiares del hospital. Con cada paso, notaba pequeños cambios. El ambiente parecía diferente, menos tenso, e incluso la decoración había cambiado ligeramente. Mientras caminaba, Armando notó la ausencia de rostros conocidos. Mariana, la recepcionista que se había negado a ayudar a Doña Luz, no estaba en su puesto habitual. Tal vez la hayan ascendido. Era muy amiga del señor Sandoval, murmuró para sí mismo, sorprendido por los cambios. La idea de que en hospitales de élite como San Ángel los equipos pudieran cambiar según los caprichos de la administración cruzó su mente. Siguiendo al doctor López, Armando fue llevado a una amplia sala de reuniones. Al entrar se encontró rodeado de varias personas sentadas alrededor de una larga mesa. Había rostros desconocidos, todos vestidos de manera formal, mirándolo con una mezcla de curiosidad y expectación. Armando, confundido, miró al doctor López en busca de una explicación. El doctor López, al darse cuenta de la confusión de Armando, sonrió y dijo: «Señor Salazar, permítame presentarle al nuevo equipo de dirección del Hospital San Ángel. Hemos tenido algunos cambios significativos recientemente». Armando, todavía tratando de asimilar la información, saludó tímidamente al grupo. Armando, mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo, miró alrededor de la sala, tratando de relacionar los rostros con los roles que desempeñaban en ese nuevo escenario del Hospital San Ángel. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una figura familiar, pero inesperadamente diferente. Sentada en la silla principal de la mesa estaba una señora elegantemente vestida, irradiando una aura de autoridad y benevolencia. Armando parpadeó varias veces, sin poder creer lo que veía. «No puede ser», pensó él. Antes de que Armando pudiera expresar su sorpresa, el doctor López habló. «Así es, señor Salazar. Esta es doña Luz Hernández, la dueña del Hospital San Ángel». Las palabras del doctor López resonaron como un trueno en sus oídos. Armando miró a la señora con la mente dando vueltas en mil direcciones. Doña Luz Hernández, a quien Armando había conocido en circunstancias tan humildes y vulnerables, ahora se revelaba como la dueña del hospital. Ella lo observaba con una mirada serena y una leve sonrisa. «Armando, es bueno verte de nuevo y en circunstancias tan diferentes», dijo con una voz que llevaba tanto poder como amabilidad. Armando, todavía conmocionado por la revelación, logró balbucear una respuesta. «Doña Luz, yo no tenía idea. ¿Cómo es posible?». Su voz estaba llena de incredulidad. Doña Luz Hernández, al darse cuenta de la confusión de Armando, se levantó de su silla con elegancia serena. «Señor Salazar, veo que está confundido. Permítame explicar», comenzó ella con una voz serena que de inmediato atrajo la atención de todos en la sala. «Ese día en que me ayudó todo ocurrió por accidente. Yo estaba en un refugio para niños, donde soy voluntaria y donante», explicó doña Luz, su voz reflejando sinceridad y humildad. «Era día de limpieza, por lo que estaba así, sucia y desarreglada. Normalmente no visito mi hospital con frecuencia. Después de años dedicándome al trabajo en salud, especialmente después de quedarme viuda y sin hijos, decidí enfocar mis energías en otros lugares. Este hospital ya era una referencia y tengo un equipo enorme que se encarga de todo para mí». Ella continuó con todos en la sala escuchando atentamente. Pero volviendo a ese día específico, decidí caminar a casa, una elección inusual ya que normalmente mi chofer siempre está conmigo. Pero le di un día libre. Lamentablemente el esfuerzo físico en el refugio fue mayor de lo que esperaba y, como ya tengo presión arterial alta, comencé a sentirme mal. Doña Luz hizo una pausa recordando ese día. Mi hospital estaba muy cerca por casualidad, así que fui allí, esperando que me ayudaran. Pero como rara vez lo visitaba y ese día no llevaba mis documentos, el personal del hospital no me reconoció y no me ayudó. Y antes de que pudiera explicar quién era, me trataron muy mal y, independientemente de quién fuera, no es así como se trata a ningún ser humano. Ella miró directamente a Armando. Fue entonces cuando apareció usted, Armando. Sin saber quién era, me mostró amabilidad y compasión. Me trató con dignidad y respeto, algo que, lamentablemente, no recibí del personal de mi propio hospital, que construí con tanto esfuerzo y trabajo. Armando escuchaba completamente absorto en la historia de doña Luz. Recordaba ese día, a la mujer frágil y enferma que llegó al hospital,
y ahora veía a la misma mujer frente a él, revelándose como la dueña del lugar. Doña Luz Hernández, con una expresión de introspección, continuó narrando su historia para Armando y los demás presentes en la sala. Ese día me di cuenta de un grave error que cometí al dejar el hospital en manos de un director que contrató a personas que no compartían los valores que siempre valoré. Comenzó ella, su voz denotando una mezcla de tristeza y determinación. Desde la fundación de este hospital, mi instrucción siempre fue clara. Todos los pacientes debían ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su situación financiera. A pesar de ser un hospital privado, siempre me aseguré de que brindáramos una atención humanizada e inclusiva, explicó doña Luz. Su postura era la de alguien que había dedicado su vida al cuidado de los demás. Lamentablemente, durante los años en que me alejé de la gestión directa, las cosas cambiaron. El hospital que construí con principios de compasión e igualdad se convirtió en un lugar mezquino y elitista, dijo ella con la mirada perdida. Lo que vi y experimenté como paciente ese día fue un shock para mí. La forma en que fui tratada fue lo opuesto a lo que siempre soñé para San Ángel. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Fue una lección dolorosa pero necesaria. Me di cuenta de que debía retomar mi papel en la gestión del hospital y devolver los valores que había perdido. Armando, aún asimilando la magnitud de esa revelación, expresó su sorpresa y confusión. Doña Luz, ¿por qué no reveló quién era cuando comenzó a sentirse mejor? No estoy enojado, solo no entiendo, dijo, su voz reflejando una genuina perplejidad. Doña Luz respondió con calma reflexiva. Armando, después de ser atendida por usted, sentí que no todo estaba perdido en San Ángel. Vi en usted a un ser humano increíble, alguien que encarnaba los valores que siempre valoré. Si hubiera revelado mi identidad en ese momento, podría haber alterado la naturaleza pura y genuina de nuestra interacción. Quería conocer más sobre usted, sobre el hospital a través de sus ojos, sin influencias. Armando asintió lentamente, comenzando a comprender. Entonces todo esto tiene sentido. Su elección de permanecer en el anonimato fue una forma de preservar la verdadera naturaleza de nuestra relación en ese momento, dijo, reflexionando sobre los eventos. Doña Luz continuó, con un tono de voz más serio. Además, Armando, escuché sin querer la conversación que tuvo con su esposa sobre la enfermedad de su hija y su despido. Me disculpo por eso, no fue mi intención escuchar, pero fue la gota que colmó el vaso y me hizo actuar. Sabía que debía intervenir en el hospital para restaurar los valores que había perdido. Ella hizo una pausa por un momento, mirando a Armando con una expresión que combinaba empatía y determinación. Lo que has enfrentado y tus preocupaciones por tu hija, mi corazón se conmovió. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que personas como tú, que traen compasión y humanidad a la medicina, estaban siendo apartadas. Doña Luz Hernández, con una expresión decidida, continuó explicando los cambios que había implementado en el Hospital San Ángel. Después de todo lo que sucedió, tomé la decisión de regresar al hospital y realizar algunos cambios significativos. Creo que la cultura de un hospital comienza con las personas que trabajan en él. Recontraté a mi antiguo y fiel amigo, el doctor López, para que retomara la dirección del hospital. Es un hombre de valores sólidos y amabilidad, alguien en quien siempre confié para mantener los principios que establecí para San Ángel, dijo ella, mirando al doctor López con un gesto de mutuo respeto. Doña Luz continuó. En cuanto al doctor Sandoval, la recepcionista y otros que estaban en desacuerdo con nuestros principios, tomé la decisión de apartarlos. Era crucial que restauráramos el espíritu original de compasión y excelencia que siempre definió a este hospital. Su voz era firme, reflejando la seriedad de sus acciones. Luego, se volvió nuevamente hacia Armando. Después de reorganizar el equipo, le pedí al doctor López que se pusiera en contacto contigo. Tenemos una propuesta que hacerte. Doña Luz hizo una pausa, mirando a Armando con una expresión de expectativa. Tengo 75 años y ya no tengo la fuerza y la energía de antes. No deseo pasar los años que me quedan completamente dentro de las paredes de este hospital. Por lo tanto, Armando, queremos saber si aceptas el puesto de jefe de enfermeros, con una formación directa bajo la supervisión del doctor López.
El objetivo es prepararte para que eventualmente asumas la dirección del Hospital San Ángel cuando estés listo. Doña Luz observó a Armando atentamente, esperando su respuesta. Armando, aún tratando de procesar la realidad de ese momento, se sentía como si estuviera en un sueño. ¿Esto realmente está sucediendo?, se preguntó a sí mismo, su voz llena de emoción. Cuando Doña Luz confirmó la propuesta, él aceptó de inmediato, sin dudar. «Esto es más que un sueño hecho realidad, es algo que nunca imaginé que fuera posible», dijo, su voz temblorosa de emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, reflejando la alegría y gratitud que sentía. Doña Luz, observando la reacción de Armando, sonrió con satisfacción. «Estoy muy feliz, Armando. Ahora siento un verdadero alivio al dejar el hospital en manos de personas buenas como tú». La compasión y sinceridad en su voz eran evidentes. Luego, con un gesto que sorprendió aún más a Armando, Doña Luz sacó un cheque de su bolso. «Tengo algo más para ti, Armando», dijo extendiéndole el cheque. «Esto es para cubrir el tratamiento completo de Victoria en el mejor hospital pediátrico, con todo lo que le corresponde. Quiero asegurarme de que tu hija reciba la mejor atención posible y encuentre la cura lo más pronto posible». Armando, sosteniendo el cheque en sus manos, sintió una oleada abrumadora de emociones. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Doña Luz, incrédulo. Yo no sé qué decir. Esto es más de lo que podría haber pedido o imaginado», balbuceó, su voz entrecortada por la emoción. Armando miró alrededor de la habitación, viendo los rostros de los presentes, todos conmovidos por la escena. El doctor López, con una sonrisa amable, asintió en aprobación, reconociendo la nobleza del gesto de Doña Luz. Armando, con el cheque en mano, sentía una profunda gratitud. «Doña Luz, doctor López, prometo honrar esta confianza y hacer todo lo que esté a mi alcance para estar a la altura de esta oportunidad. Y no tengo palabras para agradecer lo que están haciendo por mi hija». Sus palabras eran sinceras, cargadas de una promesa de dedicación y gratitud infinitas. Saliendo de la sala de reuniones, Armando se sentía completamente en estado de shock. Sus manos temblaban y su mente estaba a 1000 por hora. Necesitaba compartir las noticias con Estela de inmediato. Tomando su teléfono celular, la llamó y tan pronto como ella respondió, las palabras salieron de su boca, mezclando alegría e incredulidad. «Estela, no vas a creer lo que ha sucedido», dijo emocionado. Al otro lado de la línea, Estela escuchaba atentamente, con lágrimas de emoción empezando a llenar sus ojos. «Armando, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?», preguntó preocupada. Armando, aún tratando de controlar su respiración, explicó todo, desde la oferta de trabajo hasta el cheque para el tratamiento de Victoria. «Estela, nuestra vida va a cambiar. Doña Luz ha pagado el tratamiento de Victoria. Y yo voy a ser el jefe de enfermeros con la perspectiva de dirigir el hospital en el futuro». Estela, al otro lado de la línea, comenzó a llorar de alivio y felicidad. «Esto es increíble, Armando, es un milagro. ¿Cómo es posible?», exclamó, su voz entrecortada por la emoción. «No lo sé, Estela, parece un sueño. Un acto de bondad que se ha convertido en este giro surreal», respondió Armando, aún en estado de shock. Ambos sintieron como si les hubieran quitado un peso de encima. En los días siguientes, Armando asumió su nuevo cargo en el Hospital San Ángel. Pudo notar que las cosas realmente habían cambiado para mejor. Había un nuevo espíritu en el ambiente, una energía de renovación y compasión que impregnaba los pasillos y las salas del hospital. Inspirado por esta nueva etapa, Armando hizo una propuesta a Doña Luz. «Doña Luz, tengo una idea. ¿Qué tal si abrimos un ala separada del hospital para atender a personas necesitadas? Podríamos ofrecer tratamiento de calidad de forma gratuita o a un costo muy reducido». Doña Luz escuchó la propuesta de Armando con atención, con un brillo de aprobación en sus ojos. «Armando, esto es una idea maravillosa», respondió ella entusiasmada. «Vamos a hacerlo. Liberaré el presupuesto necesario para la construcción de un hospital popular cerca de San Ángel. No será solo una ala. Será un lugar donde aquellos en necesidad puedan recibir atención de calidad sin preocuparse por los costos». La decisión de Doña Luz fue celebrada como un paso innovador y un ejemplo de responsabilidad social en el sector de la salud. El proyecto del Hospital Popular tomó forma rápidamente,
con Armando trabajando codo a codo con doña Luz y el doctor López para asegurarse de que todo saliera según lo planeado. El sueño de atención médica accesible y de calidad se estaba haciendo realidad, y Armando se sentía profundamente agradecido y emocionado por ser parte de ese cambio. Sabía que eso era solo el comienzo de un nuevo capítulo, tanto para el Hospital San Ángel como para la comunidad a la que serviría. El día de la inauguración del nuevo hospital, bautizado como Hospital Victoria en honor a la hija de Armando, la emoción estaba en el aire. Doña Luz Hernández, con una expresión de orgullo y satisfacción, subió al estrado para dar su discurso. El cielo estaba despejado y una suave brisa acompañaba sus palabras, que tocaban profundamente a todos los presentes. Queridos amigos y colegas, hoy no es solo la inauguración de un hospital, sino la celebración de un principio que debe guiarnos a todos. Ayudar sin mirar a quién, comenzó doña Luz, su voz firme resonando en el espacio. Este hospital es el fruto de un simple acto de bondad, un gesto genuino de cuidado por una extraña, que transformó vidas y reavivó la llama de la esperanza y la humanidad en nuestros corazones. Que el Hospital Victoria sea un faro de compasión, un lugar donde cada persona que cruce sus puertas sienta el poder de la curación que proviene no solo de la medicina, sino también del amor y la solidaridad. Armando y Estela estaban allí, presenciando el nacimiento de un sueño que comenzó con un simple acto de bondad y que ahora se materializaba en forma del Hospital Victoria, un legado de amor, cuidado y humanidad. Era un momento que guardarían para siempre, un recordatorio conmovedor del poder de la compasión y el cambio que un solo gesto puede traer. Si has disfrutado de esta historia, te animo a que nos lo hagas saber con un me gusta y a que te suscribas para seguir descubriendo relatos emocionantes. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo historias sorprendentes casi a diario. No te pierdas la próxima narración fascinante que ya está apareciendo en tu pantalla. Apreciamos mucho tu respaldo. Hasta pronto. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this.
Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago,
so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates?
Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this.
How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself. This could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.